vamos a pasar ya directamente entonces a la resolución de los problemas. Como os digo, son 5, todos son problemas de oposición de algún año anterior. Y bueno, la temática son, pues eso, cálculos elementales en química que involucran sobre todo reacciones químicas y dentro de esas reacciones químicas, pues reactivos en disolución, pureza de reactivos o rendimiento de reacciones, ¿no? Bueno, el primero habla de una muestra de un mineral de 2,6 gramos de sulfuro de plata impuro que se tratan con exceso de ácido nítrico, obteniéndose, bueno, pues unos productos que nos da ahí, ¿no? Bueno, el primer paso, que es el apartado A, aunque no me lo pidiera explícitamente, cuando vosotros os enfrentáis a un problema de una reacción química, lo primero que tenéis que hacer siempre es pues escribir la reacción química que tiene lugar y ajustarla, ¿no? Vale, en este problema, entonces, ¿qué nos dice que reacciona? Es decir, ¿cuáles van a ser nuestros reactivos? Pues nos dice que los reactivos son sulfuro de plata, que reacciona con ácido nítrico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es la primera cosa que yo tengo que escribir, ¿no? Mis reactivos. En este caso, bueno, ya tienen el coeficiente del ajuste porque ya está ajustada. Luego comentaremos el tema del ajuste. Y, bueno, pues como resultado de esto tengo unos productos, ¿no? Que me dice que los productos son nitrato de plata y monóxido de nitrógeno. Además me dice azufre como otro producto de la reacción y me habla también de agua, ¿vale? Entonces tengo 4 productos en esa reacción que los formulo aquí, ¿no? El nitrato de plata, que sería el resultado de, en el ácido nítrico, sustituir la plata por el hidrógeno, ¿vale? Y la plata entonces pasa su número de oxidación al resto del compuesto, que en este caso es ese ion nitrato, NO3, le pasaría un 1, que por lo tanto no es necesario ponerlo. Luego tenemos el monóxido de nitrógeno, el azufre, que es un elemento químico tal cual, y el agua, que bueno, es evidente que es una formulación sencilla, ¿no? Vale. Una vez que yo tengo escrita la reacción, tengo que ajustarla. Y ajustarla requiere pues decidir por qué método la voy a ajustar, ¿no? El primer método que se nos puede ocurrir es el método de tanteo, ¿vale? El método de tanteo, ir probando coeficientes delante de los compuestos, de tal manera que al final resulte el mismo número de átomos de cada tipo en reactivos que en productos. Esto no siempre es sencillo. Esto no siempre es sencillo porque en una reacción como esta, por ejemplo, es fácil que yo me empiece a desesperar y que no me salga así a la primera porque no es muy evidente el resultado del tanteo en el ajuste de esta reacción. Vale, la otra opción que tengo es ajustar utilizando el método de ecuación. Vale, el método de ecuación consiste en poner un coeficiente literal, normalmente A, B, C, D, E y F, delante de cada uno de los compuestos y a continuación pues igualar, ¿no? Es decir, que el número de átomos en un lado sea igual al número de átomos en otro, dar un valor arbitrario a uno de los coeficientes y a partir de ahí construir el ajuste de la reacción. Y otro método que a diferencia de estos dos que acabamos de comentar, no tiene una validez universal, es el de método de ion-electrón, ¿vale? No tiene una validez universal porque es un método que solo vale para reacciones redox, ¿no? En las que algún elemento cambia su número de oxidación, ¿vale? En ese caso, pues tendríamos el método ion-electrón, que será materia de otra de las clases que tenemos planeadas más adelante, ¿no? Que es la clase de oxidación y reducción. Y entonces, cuando llegue ese momento, explicaré el uso y la aplicación de ese método a la hora de ajustar reacciones químicas.
El caso es que de momento, bueno, nos vamos a quedar con tanteo, que al final, bueno, pues acaba saliendo, ¿no? El caso es que, bueno, pues los coeficientes del ajuste son los que tenéis ahí, ¿no? Resulta un 3, un 8 al ácido nítrico, un 6 al nitrato de plata, un 2, de tal manera que si vosotros comprobáis, al final hay el mismo número de átomos de cada tipo en reactivos y en productos, ¿vale? Esto pues es una consecuencia del principio de conservación de la masa, ¿vale? La masa en reactivos tiene que ser igual a la masa en productos. Vale. Una vez que yo tengo la reacción escrita, que como os digo, en este caso era uno de los apartados del ejercicio, pero aunque no lo sea, ese es un paso que tengo que dar igual. Bueno, pues una vez que tengo hecho eso, lo siguiente que tengo que hacer es identificar en mi reacción química cuál es el dato que me están dando y cuál es la incógnita. ¿Vale? Bien, aquí me están preguntando la pureza de la muestra del mineral de sulfuro de plata. ¿Qué pasa aquí particularmente? Me dicen la pureza de la muestra del mineral de sulfuro de plata. Entonces voy a tener que tratar este sulfuro de plata de alguna manera y va a tener que ser, entre comillas, el protagonista de este apartado, ¿no? ¿Qué tengo? Pues yo lo que tengo es que un mineral tiene 2,6 gramos de sulfuro de plata impuro. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que de esos 2,6 gramos, no todos son de sulfuro de plata, ¿vale? Hay una parte que sí, que efectivamente es de sulfuro de plata, pero hay otra parte que no. Entonces, de esos 2,6 gramos, pues a lo mejor 2,2 o 2,3 son realmente de sulfuro de plata y el resto son impurezas que no intervienen en la reacción química. Entonces, de alguna manera, me tendrán que dar datos para yo calcular cuánto realmente es de sulfuro de plata, cuánto realmente estuvo involucrado en esa reacción, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dan? Pues por un lado nos dan exceso de ácido nítrico, ¿vale? Los reactivos que estén en exceso nunca me pueden valer como dato para realizar un problema estequiométrico, porque si algo está en exceso quiere decir que es algo que sobra y entonces nunca va a limitar el desarrollo de la reacción. Con lo cual, eso implica que no es un dato fiable para hacer el problema, ¿vale? Y luego sí que viene el dato, dice que se obtienen 0,27 gramos de azufre, que es este realmente el dato que me va a interesar, ¿no? 0,27 gramos de azufre. Ese es el dato que yo voy a utilizar para realizar el problema, ¿vale? Una vez que yo tengo identificado cuál es el dato, tengo que identificar también cuál es la incógnita. La incógnita es el sulfuro de plata, ¿vale? Y lo que hay que hacer es convertir, ¿no? O establecer una proporción, una relación entre dato e incógnita. Bueno, ¿qué ocurre en química? Pues lo que ocurre en química es que los cálculos estequiométricos tienen que hacerse, es decir, las proporciones, los números, los coeficientes de los ajustes están dados para que yo referencie el cálculo a la unidad de cantidad de materia del sistema internacional, que son los moles. El mol es la unidad de cantidad de materia en el sistema internacional. Entonces, los cálculos en las reacciones químicas tienen que estar hechos en moles. ¿Qué quiere decir eso en términos de resolución del problema? Pues quiere decir que los datos que a mí me den, que en este caso, y como comentamos anteriormente, son los 0,27 gramos de azufre, yo los tengo que convertir en moles. ¿Cómo se convierte un dato en moles? Pues utilizando un factor de conversión, como veis ahí, este factor de conversión que está aquí, que transforme gramos en moles. ¿Y este factor de conversión cómo se utiliza? Pues de una manera muy sencilla. Es decir, yo quiero tener moles, por lo tanto tengo que buscar la manera de que estos gramos se me simplifiquen. Entonces, si yo lo que tengo son 0,27 gramos de azufre, tengo que diseñar, por así decirlo, un factor de conversión que gramos de azufre lo ponga en el denominador para que se me pueda simplificar y que en el numerador aparezca moles de esa misma sustancia, que es la unidad, por así decirlo, en la que yo quiero dar la cantidad de materia. Bien,
Entonces está claro cuál es, digamos, la letra que tengo que poner en cada factor de conversión. Ahora hay que completar con un número. Y entonces, ¿qué número se pone en ese factor de conversión? Pues se pone la masa atómica en este caso o la masa molecular en el caso de moléculas, ¿no? Es decir, un mol de una determinada sustancia tiene un peso en gramos que coincide con su masa molecular. Entonces, si nosotros vamos a la tabla periódica y consultamos cuál es el peso atómico del azufre, veremos que es 32 y por lo tanto un mol de azufre pesa 32 gramos. Pues esa masa molecular o peso atómico, en el caso de que sea un elemento solo, es el número que yo voy a utilizar para ese factor de conversión diseñarlo, ¿no? De esa manera, los gramos yo los voy a convertir en moles y voy a tener como resultado final que esos 0,27 gramos de azufre que a mí me daba el problema son en realidad 8,44 por 10 elevado a menos 3 moles de azufre. Vale. En este problema también me hablaba de que la reacción tenía un rendimiento. El hecho de que una reacción tenga un rendimiento implica que la cantidad de productos que aparecen después de la reacción química no sea el mismo que el que aparecería en el caso ideal, en el caso de que el problema tuviera un rendimiento, de que la reacción tuviera un rendimiento del 100%. Es decir, que aparecen menos productos de lo que en realidad predicen los cálculos. Entonces, en la situación ideal, es decir, si el rendimiento fuera del 100%, realmente hubiese aparecido esta cantidad de azufre. ¿Cómo hago para calcular la cantidad de azufre que yo obtendría en el caso ideal? Bueno, pues yo sé que tengo que en el caso ideal de que el rendimiento fuera del 100%, aparecería más azufre del que en realidad aparece. Entonces, ese porcentaje hay dos maneras de utilizarlo, que es mayorar o minorar. ¿Vale? Cuando un porcentaje minora algo, se multiplica por el porcentaje y se divide entre 100. Cuando un porcentaje mayor a algo, se multiplica por 100 y se divide entre el porcentaje. Entonces yo tengo que hacer el razonamiento de decir, vale, yo obtengo una cantidad de azufre, 0,27 gramos. Si la reacción tuviera el 100% de rendimiento, ¿qué tendría que obtener? ¿Más o menos? Pues tendría que obtener más. Por lo tanto, ¿cómo tengo que utilizar el porcentaje? Tengo que utilizar el porcentaje para mayorar esa cantidad. Entonces, los 8,44 por 10 elevado a menos 3 moles de azufre, en realidad, si la reacción tuviera lugar en condiciones ideales de 100% de rendimiento, serían 8,7 por 10 elevado a menos 3 moles de azufre. Vale, con esto lo que acabo de hacer es calcular la cantidad que tengo del dato que me da el problema, es decir, esta cantidad aquí. Y lo que yo quiero obtener o lo que yo quiero saber, la sustancia incógnita, es el sulfuro de plata. Es decir, que yo lo que quiero saber es la cantidad de esta sustancia de aquí. ¿Cómo se calcula esa cantidad, la cantidad de una sustancia incógnita? Pues igualmente utilizando un factor de conversión. Y ese factor de conversión, ¿cómo se usa? Pues se usa de la siguiente manera. Se pone el dato que yo tenga ya convertido a moles. Y a continuación se diseña un factor de conversión que lo que consigue que es que se me vayan los moles de esa sustancia y que en su lugar aparezcan moles de la sustancia que yo quiero obtener. Es decir, que aparezcan moles de sulfuro de plata. Vale, esa es la letra del factor de conversión. Ahora resulta que, además de la letra, yo tengo que completar eso con números. ¿Y con qué números se completa eso? Pues los números para completar eso son los coeficientes del ajuste de esas sustancias, que como veis en el ajuste de la reacción son un 3 para el sulfuro de plata y un 3 para el azufre. Con lo cual, un 3 aquí y un 3 aquí. Entonces, el resultado es lo mismo, ¿vale? Porque multiplico y divido por 3 numéricamente, pero en lo que la sustancia que se tiene ahí sí que ya es diferente, ¿vale? Ahora son moles de sulfuro de plata, ya no son moles de azufre, son de sulfuro de plata porque este factor de conversión lo que me hizo fue eliminarme moles de azufre y en su lugar poner moles de sulfuro de plata. Entonces ya tengo el valor de la sustancia incógnita, ¿no? Los moles de la sustancia incógnita. Bien,
Yo lo que tenía que hacer era calcular cuántos gramos había de ese sulfuro de plata. Y entonces voy a utilizar el mismo planteamiento que antes, construyendo el factor de conversión al revés. Ahora, lo que quiero hacer es pasar de moles a gramos. Entonces, ¿cómo se pasa de moles a gramos? Pues yo tengo una sustancia en moles, que es esta, 8,7 por 10 elevado a menos 3 moles de sulfuro de plata. Yo quiero obtener una sustancia en gramos. Entonces, diseñamos un factor de conversión que esos moles me lo simplifique. Y en su lugar aparezca gramos de esa misma sustancia. Bien, ¿con qué números se completa este factor de conversión? Pues este factor de conversión se completa con un mol de sustancia, con eso que dijimos antes, ¿no? Un mol de una sustancia tiene un peso, una masa en gramos, exactamente igual a su masa molecular, que en este caso pues son 107,87 de la plata, porque hay 2 átomos de plata, entonces es 100,87 por 2, lo que pesa la plata, por 2 átomos de plata que hay en esa sustancia, más 32, que es lo que pesa el átomo de azufre, ¿no? De tal manera que yo saco ya esa cantidad que antes estaba en moles, ahora está en gramos. Bien, esa es la cantidad que realmente es de sulfuro de plata. Entonces vamos a la pregunta que me hacía el ejercicio. La pregunta que me hacía el ejercicio es ¿qué pureza tiene la muestra de sulfuro de plata? A nosotros nos decían que la muestra esa pesaba 2,6 gramos y nosotros acabamos de determinar que de esos 2,6 gramos de sulfuro de plata realmente solo eran 2,15. Entonces, ¿qué tanto por ciento de sulfuro de plata tenía la muestra? Bueno, es un cálculo muy sencillo que podéis, bueno, directamente hacer el razonamiento, directamente hacer una regla de 3, ¿no? Si 2,6 es el 100% de la muestra, 2,15 será X, ¿no? O directamente la cantidad de sustancia entre la cantidad de la muestra multiplicado por 100. Bueno, el caso es que la operación la tenéis aquí y esa operación lo que nos da es la pureza que tiene la muestra, ¿no? La cantidad que realmente es de sulfuro de plata entre la masa que tenía la muestra realmente y por 100, ¿vale? En este caso nos daba un tanto por ciento de pureza de un 82,9%. El problema continuaba pidiéndonos el volumen de la disolución de ácido nítrico empleado. Vale, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Estamos en la misma reacción química, el dato sigue siendo el mismo, los 0,27 gramos de azufre, es decir, el dato, a menos que nos digan lo contrario, me sigue valiendo para apartados sucesivos. Solo que ahora la incógnita no es el sulfuro de plata, ahora la incógnita es el ácido nítrico. Es decir, ¿cuánto volumen de ácido nítrico voy a necesitar? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de ácido nítrico que necesitamos? Vale, el volumen, habitualmente en problemas de cálculos elementales, me lo van a preguntar o bien de un ácido, de una sustancia en disolución acuosa, o bien de un gas, en cuyo caso tengo que diferenciar. Si es un gas, el volumen, lo que tengo que hacer es calcular aplicar la ecuación de los gases ideales, y si es un líquido tengo que tener en cuenta la expresión de la molaridad, ¿no? El problema concreto decía el volumen empleado en exceso, es decir, cuánto volumen me sobró, ¿vale? Aquí es importante tener en cuenta que lo que me está preguntando es el volumen que empleamos en exceso. Nosotros tenemos un volumen de ácido nítrico que viene condicionado o viene determinado por los datos que me da el problema. Y ese volumen, hay parte del volumen que sobra. La pregunta es ¿cuánto de ese volumen sobra? ¿Vale? Bien, ¿cómo planteamos el problema entonces? Pues para plantear el problema, primero vamos a calcular
los moles de ácido nítrico que aportamos ahí, ¿vale? ¿Cómo hacemos para saber los moles de ácido nítrico que estamos poniendo en juego? Los totales, ¿vale? Los totales. Y luego de esos vamos a restar los que realmente reaccionaron. Y hay una parte ahí que sobra, ¿no? Que es el resultado de esa resta. ¿Cómo calculamos los moles de un ácido cuando los datos que nos dan son la densidad y el tanto por ciento en masa? Densidad, tanto por ciento en masa y volumen, ¿vale? Este es un problema muy típico también de problemas de oposición, ¿vale? Me dan el volumen de ácido nítrico, el tanto por ciento en masa y la densidad que tiene ese ácido nítrico. Y es un problema muy típico que tiene siempre o que sigue siempre los mismos pasos, ¿vale? El primer paso es ir a la densidad, ¿vale? Y combinar la densidad con el volumen. Tenemos en cuenta que la masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Eso es una expresión elemental. Por lo tanto, la masa que tendremos de disolución será la densidad que tiene esa disolución, que me la da en gramos partido por mililitro, multiplicado por el volumen que yo tengo de esa disolución, que el enunciado del problema me decía que eran 3 mililitros. Vale, perfecto. De esa manera, yo obtengo qué masa de disolución estoy poniendo ahí en juego. Un error habitual aquí es el tema de las unidades, que parece una tontería. Cuando vosotros utilizáis esta expresión de multiplicar densidad por volumen, tenéis que ser cuidadosos y que los volúmenes se me simplifiquen, es decir, que me queden gramos. Entonces, si la densidad me la dan gramos partido por mililitro, el volumen me están condicionando a que yo lo exprese en mililitros. Bien. De esa manera, yo lo que tengo son gramos y cuando yo aplico esta expresión, lo que obtengo son gramos de disolución, no son los gramos realmente de ácido nítrico, son los de disolución. Una disolución es una mezcla. La disolución acuosa es una mezcla de agua y ácido nítrico. Entonces, ¿qué cantidad es realmente de ácido nítrico ahí? Bueno, pues para eso me dan ese otro dato del 60%. Ahí es donde entra en juego ese dato del 60%. Entonces, de los gramos que yo tengo de disolución, el 60% realmente son de ácido nítrico, ¿vale? Y ya digo, esto es una manera muy característica de preguntar o de hacer preguntas sobre disoluciones acuosas de ácidos, ¿no? Entonces, de los gramos que tengo de disolución, a esos gramos que yo tengo de disolución, les aplico el 60%. Entonces, si yo hago el 60% de 4,11, me da 2,47 gramos de ácido nítrico. Esos son realmente los gramos que yo tengo de ácido nítrico, ¿vale? En esos 4,11 gramos de disolución, 2,47 son realmente de ácido nítrico, ¿vale? Bien. Pero, repito, los datos en los problemas de estequiometría requieren que las cantidades estén expresadas en moles. Yo ahora mismo, estoy aquí, tengo una cantidad expresada en gramos y a mí no me interesa trabajar en gramos, yo quiero trabajar en moles. Entonces, ¿qué vuelve a entrar en juego? Pues vuelve a entrar en juego un factor de conversión que transforma gramos en moles. ¿Y ese factor de conversión cómo funcionaba? Pues de tal manera que gramos y gramos se me puede simplificar y que me aparezcan moles. ¿Y eso cómo se rellena con números? Pues un mol de cualquier sustancia tiene un peso que es igual a su masa molecular. La masa molecular del ácido nítrico, si sumáis 1 del nitrógeno más 14, 1 del hidrógeno más 14 del nitrógeno más 3 por 16 del oxígeno, nos da 63. Con lo cual, esta cantidad que yo tenía expresada en gramos, ahora la tengo expresada en moles. 0,039 moles de ácido nítrico. Bien, esa es la cantidad de ácido nítrico que yo tengo en total. De esta cantidad va a sobrar algo. ¿Vale? ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuánto sobra de eso? Bien, entonces, ¿cuánto ácido nítrico realmente me hace falta a mí que reaccione? Pues eso es lo que voy a sacar de la estequiometría de la reacción. Lo que os decía antes, el dato del que voy a partir es, bueno, aquí pongo el del sulfuro de plata, vale también el de azufre, vale cualquier dato que yo tenga disponible pasado a moles. Pues lo mismo, lo que voy a plantear es un factor de conversión que me transforme moles de la sustancia dato, en este caso es el sulfuro de plata, en moles de la sustancia incógnita, que en este caso es el ácido nítrico.
Se construye el factor de conversión de manera usual, ¿vale? De tal manera que yo sea capaz de simplificar moles de una sustancia con moles de una sustancia y que me aparezcan los moles de la sustancia incógnita, y entonces me da una cantidad que en este caso pues son 0,0232 moles de ácido nítrico. Eso es el nítrico que a mí me haría falta, ¿vale? Como la sustancia que yo tengo está en exceso, el nítrico está en exceso, y yo tenía 0,39 moles de ácido nítrico, pero realmente reaccionan 0,0232, ¿cuánto me sobra? Bueno, pues, perdón, que me olvidé de la aplicación eso del rendimiento. La reacción tiene un rendimiento igual que antes, ¿eh? Hay que aplicarle ese 97% para mayorar esa cantidad que me dan los cálculos. El caso es que una vez que yo tengo hecho eso, ¿cuánto ácido nítrico va a sobrar? Pues el ácido nítrico que va a sobrar será el que yo tengo en realidad, que es este, menos lo que reacciona. Entonces, lo que tengo al principio menos lo que reaccionó es lo que me sobra. Vale. ¿Y qué me preguntan? Me preguntan cuántos gramos de ácido nítrico sobra, perdón, cuánto volumen de ácido nítrico sobró. Entonces ahora, una vez que yo tengo los moles de ácido nítrico, lo que tengo que hacer es el proceso contrario. Es decir, estos moles de ácido nítrico yo los puedo transformar en gramos, exactamente igual que antes, aplicando un factor de conversión que me transforme moles en gramos, con la masa molecular. Es decir, un mol de ácido nítrico tiene un peso de 63 gramos. De esa manera obtengo los gramos de ácido nítrico que sobraron. Vale. Ahora, esta es la cantidad de ácido nítrico puro, pero el ácido nítrico es una disolución. Y entonces, ¿qué masa de disolución realmente sobró? Pues si el 100%, si el 60% son 0,9513, el 100% serán X, es decir, que sobraron 1,586 gramos de disolución. Y ahora lo que me están pidiendo es el volumen. Yo tengo la densidad y tengo la masa. Entonces, ¿qué volumen sobró? Pues aplicamos la fórmula de densidad igual a masa partido por volumen, pero despejando el volumen. Entonces vamos, despejamos el volumen, que es masa partido por densidad. Entonces el volumen de ácido nítrico que sobró es la masa de ácido nítrico que sobró, que son 1,586 gramos, entre la densidad de la disolución, que me daba 1,37 gramos partido por litro. De tal manera que el resultado de esa operación son 1,16 mililitros de ácido nítrico que sobraron. Es decir, de los 3 mililitros que yo tengo, sobraron 1,16, ¿vale? Ese es el exceso. Por eso, en el enunciado del problema me decía que el ácido nítrico estaba en exceso. Hay más del que realmente me hace falta para que se complete la reacción. Y el último apartado me preguntaba la presión total en el recipiente en el que se producía esta reacción química. Vale, cuando me pregunta presión total en un recipiente, yo tengo que sospechar que voy a tener que utilizar la fórmula de los gases ideales, ¿no? Me habla de que se obtiene una determinada cantidad de monóxido de nitrógeno y que se recoge sobre agua a 25 grados en un recipiente, es decir, me está dando datos sobre las condiciones de presión y temperatura en las que, bueno, de volumen y temperatura en las que tiene lugar esta reacción. Tiene lugar en un volumen de medio litro y tiene lugar a 25 grados centígrados. Y además en ese recipiente hay 0,03 moles de un gas inerte, que aunque no interviene en la reacción, sí que ejercen una presión. ¿Vale? Es decir, que añaden presión a lo que hay en el interior del recipiente. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, determinar cuántos moles de ese monóxido de carbono vamos a obtener. Vale, ¿para eso cómo hacemos? Pues hacemos lo mismo que antes. Tenemos un dato y ese dato lo convertimos en, digamos, moles de la sustancia incógnita, aplicando un factor de conversión que siempre tenemos que diseñar de tal manera que se me simplifique los moles de la sustancia que actúa como dato y en su lugar aparezcan moles de la sustancia que actúa como incógnita, que en nuestro caso va a ser el monóxido de nitrógeno. ¿Vale? De esa manera obtenemos 5,8 por 10 elevado a menos 3 moles de
de monóxido de nitrógeno. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula la presión? Pues dijimos, ecuación de los gases ideales, P por V igual nRT. Entonces sería número de moles que hay en el recipiente. ¿Cuántos moles hay en el recipiente? Pues me dice, tendré los moles de la sustancia que yo obtengo de la reacción química, más los moles de ese gas inerte que hay ahí en el interior del recipiente. R, que es una constante, es la constante de los gases ideales, que son 0,082 atmósferas litro partido mol Kelvin. La temperatura, que me dice que son 25 grados centígrados y cuando yo utilizo esta ecuación tiene que estar expresado en Kelvin, dividido entre el volumen del recipiente que me daba que era medio litro, ¿vale? Y en esta expresión, si yo utilizo R como 0,082, V lo tengo que poner en litros, es decir, medio litro, 0,5. Haciendo esta operación, pues yo lo que obtengo es una presión que me da en atmósferas. Es decir, que esta presión estaría expresada en atmósferas. Tengo 1,75 atmósferas de presión en el interior de ese recipiente. Y aquí terminaba este problema. Vale, veis que es un problema bastante completo, que tenía bastantes cosas, rendimientos, reactivos en disolución, pureza de reactivos. Y bueno, que mirándolo así un poco, pues podemos ver un poco por dónde van los tiros de problemas de oposición que involucren o en los que vaya a entrar un tema, un problema de esta parte, ¿no?